Dicen que todos tenemos algo de obsesivos. Las obsesiones, a las que a veces llamamos manías, se manifiestan comúnmente en rituales de limpieza, de repetición, de acumulación, de orden y muchas más. ¿Te identificas? Si es así, ¿qué ventajas y desventajas has experimentado con los que te rodean? Hoy, en Diálogos en Confianza, los especialistas nos explicarán en qué momento las obsesiones se convierten en algo patológico. Nuestro tema es obsesiones, manías y supersticiones. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Marisa Escribano. Gracias por estar con nosotros. Hoy queremos hablar de esto porque, bueno, aunque pareciera un tema sencillo o quizá algo que no nos afecta a muchos, yo creo que nos afecta a más de los que pensamos, porque a veces somos muy supersticiosos, creemos cosas que nos dicen, que leemos, que si el horóscopo, que si los amuletos. Hay personas que incluso van hasta con lectores de cartas y con chamanes y cosas así para que les lean la suerte, porque tanta es la necesidad a veces de conocer lo que nos depara el futuro o saber cómo va a estar la suerte en el futuro. Y también están aquellos rituales y cosas que hacemos que no son supersticiones, pero que caen dentro de las obsesiones y las compulsiones y todo esto. Por eso hoy queremos platicar un poquito de ello y, bueno, pues ver a ver qué nos dicen nuestros especialistas. Hoy tenemos un panel de lujo, como siempre, aquí en este programa. Así que, pues vamos a empezar. Óscar Virués, buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Marisa. Y yo, pues por si acaso, deseo que este programa sea de muy buena suerte. Exactamente. Aquí tenemos el trébol abajo del... Exactamente. ¿no? No, seguramente será un gran programa donde habrá mucha participación también en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. La dirección para seguir el programa en vivo a través de internet es www.canal11.mx/diálogos. El número telefónico es el 51 66 40 00. Saludamos con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Canal 11. Por supuesto, también a quienes se conectan a través de la señal internacional, también a nuestras compañeras y compañeros allí en el centro de contacto con la audiencia que ya están esperando a que suenen los teléfonos. Así es. Oye, y bueno, antes de empezar el programa, me gustaría mucho decirle al auditorio, porque no lo hemos dicho aquí en este programa, que Diálogos en Confianza cambia de horario. Se va a adelantar media hora. Entonces, a partir de junio vamos a estar haciendo diálogos aquí con usted. A partir del 6 de junio exactamente, vamos a empezar este programa de 9 a 11 de la mañana. Entonces va a estar muy interesante también, porque además, dentro de los nuevos cambios que estamos haciendo en este programa, también les tenemos una excelente noticia. Ya la puedo decir, ¿verdad, Gabriela? Ya. Entonces, pues ya mucha gente ya lo sabe por ahí, que Diálogos en Confianza se va a transmitir también sábados y domingos. Diálogos de fin de semana en una nueva versión. Va a estar muy padre, ¿no? Porque vamos a estar los conductores de diálogos hablando entre nosotros, ya sin nuestros maravillosos especialistas, ya tenemos que haber aprendido nosotros algo. Entonces, vamos a estar platicando entre nosotros, todos los conductores, acerca de los temas que a ustedes más les interesan. Entonces, va a estar muy interesante. Sábados y domingos a las 11 de la mañana, de 11 a 12, nada más va a ser una hora, pero un nuevo formato de fin de semana que creo que puede resultar muy interesante, ¿verdad? Muy interesante, yo creo que sí. Ojalá nos acompañen. Así es. Bueno, y vamos a empezar este programa con el sondeo, que ya sabe que nos encanta salir a preguntar, porque luego nos dicen cosas de verdad muy, muy interesantes. Y entonces fuimos y les preguntamos justamente cuáles son esas obsesiones o esos pensamientos obsesivos que de repente tienen en la cabeza. Veamos qué nos dijeron.
Tengo la mala costumbre de buscar la perfección y esa es una mala obsesión. Pues sí, deseo éxito en mi vida. Igual a veces uno cree que no tiene manías e inconscientemente hace uno, no sé, te rascas los dientes, etcétera. A lavarme las manos cada ratito. Ahora en los colores, me gusta, por ejemplo, siempre casi por lograr usar siempre o traer algo azul o gris. Acomodar mis cosas, no sé, como que soy muy ordenada nada más. Yo creo que sí, con las cuestiones de lo que tengo en la cabeza, tratar de plasmarlo, pero afortunadamente tengo la facilidad del dibujo, entonces por medio del dibujo saco esas cosas que tengo en la cabeza. Bueno, y le presento a nuestros especialistas. Hoy está con nosotros Liz Bazáñez, ella es psicóloga cognitivo-conductual, es especialista en depresión, en trastornos por ansiedad y trastornos obsesivos relacionados y directora general de México Sin Distress. ¿Así se dice? ¿O Sin Distress? Sin Distress. No, yo ya muy acá, muy en inglés. Ya me internacionalizaste. Ya te internacionalicé. Está con nosotros Hugo Semoloni, especialista en desarrollo humano. Hugo, qué gusto tenerte aquí nuevamente. Corazón, es un honor. Muchas gracias. Y bueno, también está Arturo Ortiz, doctor en psicología, que nos encanta tenerte por aquí también, mi querido Arturo. Gracias. Gracias, buenos días, Marisa. Aquí. Y ustedes también ya conocen, porque es gran amigo de este programa, a Alfredo Zúñiga. Él es psiquiatra y psicoterapeuta cognitivo-conductual. Bienvenido, gracias. Alfredo. Muchas gracias. Muy picudos hoy todos aquí. Oigan, pues ahorita que estaba viendo el sondeo, me llamó la atención que la pregunta era ¿qué pensamiento obsesivo? Y ven cómo confundimos, porque todos hablaban de cosas que hacen, no que piensan. Entonces, a ver, Arturo, ¿cómo está esta cuestión de las obsesiones? ¿Quién es una persona obsesiva? Bueno, de entrada, la raíz de esto nace en una cosa que en psicología llamamos necesidad universal o necesidad básica, que tenemos todos los humanos, y es la necesidad de tener el control o sentir que tenemos el control sobre algo. Entonces, en general se dice que es la obsesión cuando va más hacia los pensamientos, o sea, es que cerré la llave, es que apagué la luz, es que cerré la puerta, y compulsión cuando es una conducta, ¿sí? En el lenguaje coloquial, ahí ya es otra historia, porque hay miles de palabras del lenguaje técnico, de la salud mental, de la psiquiatría, de la psicología, que permean. Entonces, en el lenguaje coloquial se entiende de manera muy chueca, ¿verdad? Y entonces todo el mundo le llama obsesiones a no sé qué, es como decir neurótico. Pues, es millones de cosas, pero técnicamente tiene un significado muy claro, ¿ok? Entonces, es o conductas, digamos, la obsesión va a la compulsión va a la conducta, la obsesión va hacia el pensamiento, donde la mente anhela tener el control sobre algo. Ahora, si lo logra o no, ya ese es otro asunto. Es un conflicto interno y es derivado de lo que la mente se dice de lo que son las cosas. No necesariamente significa que el control, por decir en este caso, realmente sea efectivo. Con que la mente sienta, la persona sienta que ya la armó, está tranquilo. Sí. Claro, si le falta esa capacidad de control, entonces empieza la angustia. Entonces, este tipo de maniobras tienen una finalidad adaptativa, que es regular la angustia de la persona. Sí. A su vez, esta angustia viene por otra serie de factores que ya iremos viendo aquí en el programa. Claro, ahorita Liz nos platica acerca de la angustia. ¿Tú querías ahorita comentar algo? Bueno, las obsesiones en general tienden a ser pensamientos y están en el orden de las ideas. Las compulsiones están más en el orden de los comportamientos que tienden a ser con mucha frecuencia repetitivos, les llamamos rituales. Haz de cuenta, si yo estoy haciendo así la pierna todo el tiempo, ¿eso es una compulsión? No necesariamente, porque la compulsión siempre obedece o es en respuesta a una obsesión. Un pensamiento que se repite y que me molesta y que lo identifico como extraño, como que no lo quiero, pero no lo puedo evitar, me empieza a generar ansiedad. Y entonces yo tengo que hacer algo para contrarrestar esa ansiedad y aquí es cuando viene el comportamiento. Es decir, por ejemplo, si empiezo a tener la idea o la obsesión de que tengo contaminadas las manos, ese pensamiento no me va a dejar hasta que haga yo algo, que, por ejemplo, lavarme las manos. Y en el momento que me lavo las manos, desaparece esa ansiedad, porque en mi mente yo ya estoy contrarrestando esta obsesión que sé que es absurda, que sé que es exagerada, que me molesta, pero que no la puedo evitar. Okay. Y tú hablabas, Liz, bueno, tú eres experta en cuestiones de ansiedad, entonces, todos somos ansiosos, todos tenemos esta tendencia. ¿Qué? No,
Todos nacemos con esta manifestación a la ansiedad. Voy a ir al dentista y soy niño, voy a ir al examen, me siento ansioso. Pero hay algunas personas, y me gusta ponerlo con esta analogía, todos tenemos como en el cerebro, simbólicamente, unas llaves de agua. Y estas llaves de agua sueltan ansiedad. Y pasa el dentista, pasa el examen, cierro las llaves y se quita la ansiedad. Pero hay algunas personas que por más que quieren cerrar estas llaves de agua, como cuando del empaque está roto, vuelve a gotear y gotear. Esto es porque cerebralmente nacen con una predisposición biológica. No me voy a poner técnica, pero la serotonina es lo que está involucrado, les falla, está abajo, en unas zonas prefrontales del cerebro. Entonces, estas personas que no pueden cerrar estas llaves de agua, cuando hay algo que nos generaría a todos ansiedad, a ellos no se les para, a ellos no se detiene. Y entonces generan lo que el doctor dice, estas obsesiones, estos pensamientos que van en contra de mi voluntad, no puedo detenerlos, por más intento que hago, más se vienen. Y algo bien importante, estas conductas o compulsiones pueden ser mentales. Hay personas que se la pasan repitiendo números y a lo mejor nadie los ve, pero en la cabeza están repitiendo, que en la cabeza están rezando sin propósitos religiosos, solo para tranquilizarse, o están repitiéndose palabras buenas. O bien, lo que vemos, que es muy común, acomodar, lavar, limpiar, revisar, en fin, pero también están estas partes mentales. Mover la pierna es un síntoma de la ansiedad, no es una conducta compulsiva. Ya, claro. Y ahorita vamos a ver toda la clase de actitudes o de acciones compulsivas o obsesivas que podemos hacer, ¿no? Porque me imagino que debe haber cosas rarísimas. ¿Cómo es una persona obsesiva? Tiene una idea fija, ¿no? O muchas, ¿no? O muchas, porque claro. El problema es que nos han vendido la idea que dependemos de lo externo, ¿te fijas? Es decir, yo dependo del externo para mi felicidad, para mi tranquilidad, para eso. No dependo de mí. Entonces, si yo le doy un valor a algo externo que me va a producir una tranquilidad, es como si yo uso una muleta siempre y no voy al doctor para curarme el pie que me lastime, voy a tener una muleta. Y si yo creo que ese objeto o esa actitud me va a tranquilizar, me tranquiliza. Pero no estoy yendo al fondo, no estoy yendo a la raíz, no estoy curándome. Lo que estoy haciendo es dependiendo a través de esa muleta de algo, ¿no? Como acomodar las cosas. Tengo que acomodar las cosas de determinada manera para que estén bien. O tengo que checar 5 veces la cerradura. Ya la chequé, tengo 7 cerraduras, me volteo y las vuelvo a checar. Porque tengo esa obsesión, esa idea fija, ¿verdad? Pero ya me está causando un conflicto. Si yo creo que teniendo una pata de conejo me va a dar buena suerte, pues me va a dar buena suerte porque tengo ese poder. Lo que tenemos que ver es que tenemos el poder dentro de nosotros, que nosotros somos los poderosos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra emocionalidad, nuestra energía es la que tiene poder. Pero si yo le otorgo poder a algo afuera, le estoy dando ese poder. Y si muchos le otorgan ese poder, también lo cargan de energía. Claro, pero entra además, en el inconsciente colectivo. para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Porque para la buena suerte, bueno, pues ahí se entiende perfecto, pero también esta cuestión de las supersticiones, que más adelante vamos a entrar a ellas, ¿no? Pero el creer que porque te encuentras un gato negro, hay uno además que, fíjense, cerca de mi casa en una barda, de repente hay un gato que es tan negro, tan negro, tan negro, que de verdad los ojos le brillan, que parecen como si fueran de neón. Entonces, la primera vez que se me apareció, bueno, casi no sabía yo qué hacer, si bailar un ritual ahí de alguna danza o qué hacer, porque verdaderamente era impresionante el gato. Ya después me di cuenta que era del vecino, entonces no había mucho que hacer con respecto al gato. Pero a veces uno no se cuestiona las creencias. Cuando me pasó a mí eso, de repente dije, bueno, pero ¿por qué le voy a tener miedo a un pobre gato? ¿Qué poder puede tener un gato que a mí me haga sentir así? Entonces, a veces son aprendidas estas conductas. Por supuesto, mira, y creo que vale la pena hacer una distinción entre 2 tipos de obsesiones o 2 tipos de conductas obsesivas que tenemos los seres humanos. Porque incluso dentro de la patología, dentro de la clasificación de las enfermedades, hay 2 grandes grupos de obsesivos. Por un lado existen lo que se llaman las personalidades obsesivas.
Todos nosotros tenemos ciertas características, tenemos ciertas herramientas que nos permiten adaptarnos a nuestro entorno. A esto se les llaman rasgos de personalidad. Y hay un grupo de rasgos que están muy centrados en lo que es el perfeccionismo, el orden y el control, que todos tenemos. Por ejemplo, cuando se trata de llegar a tiempo a una cita, uno echa mano de sus rasgos perfeccionistas, que les llamamos rasgos obsesivos, que son bastante útiles y que nos permiten adaptarnos a la situación y poder llegar a tiempo. Cuando yo necesito tener mi casa en orden, pues echo mano de mis rasgos obsesivos para limpiar a fondo, para recoger y dejar todo bien ordenado. Y eso es necesario, es importante, es útil porque nos permite adaptarnos a situaciones. Sí. El problema es cuando yo solamente tengo los rasgos obsesivos y quiero resolver todo a través de mis rasgos obsesivos de personalidad, porque entonces cualquier situación en la que yo me encuentre, voy a necesitar resolverla a través del orden y de la perfección, y ahí es cuando empiezo a no funcionar. Todos nosotros tenemos rasgos de muchos tipos de personalidad. Todos nosotros necesitamos de repente ser el centro de atención de alguna situación y llamar la atención. Todos nosotros necesitamos ver por nosotros mismos y considerarnos que somos los más importantes. Todos nosotros necesitamos de repente estar solos y aislados y no relacionarnos con nadie. Y todos nosotros necesitamos ser ordenados y perfeccionistas en algún punto. Y es interesante que podamos tener de todo porque eso nos permite adaptarnos a todas las situaciones. ¿Qué pasa cuando una persona solamente tiene un rasgo de personalidad que es el que sobresale y el que domina? Entonces la personalidad no es una personalidad que se puede adaptar, es una personalidad que todo lo quiere manejar a través de la perfección. Vamos a hablar de eso, vamos a una pausa rapidísimo y regresando hablamos de esto, de la perfección. No se vaya. El narcisismo de las pequeñas diferencias es la obsesión por diferenciarse de aquello que resulta más familiar y parecido. Sigmund Freud, médico neurólogo, padre del psicoanálisis. A mí me gusta ordenar las cosas, ya sea por colores, por tamaños, por números, por lo que haya, pero me gusta ordenar las cosas, que tengan un orden. Inclusive a mis hijos les he enseñado ciertas cosas que les digo, miren, si lo ponemos en orden y cuando lo queremos encontrar, esta es más fácil. En las noches me despierto y lo primero que empiezo a pensar es que me falta hacer esto, me falta hacer el otro, me falta hacer aquello. Entonces pues ya no completo mi sueño, me despierto cansada y pensando en que, híjoles, me faltó hacer esto, me faltó. Aunque no lo tenga que hacer a fuerzas ese día, yo pienso y tengo como que el objetivo de que debo de terminarlo a tales horas y hacerlo así. Se vuelve como un ritual la obsesión. Me volví también muy obsesiva en la limpieza. Llegamos de la calle y les digo a mis hijos a lavarnos las manos, ¿no? Y casi nos las acabamos de lavar y vuélvanselas a lavar porque vamos a comer. Entonces, y todo lo quiero tener muy limpio, lo más limpio, dicen mis hijos, pero si acabas de limpiar aquí y quiero volver a limpiar. A veces, cuando las cosas no se hacen al ritual que yo digo o en el orden que yo quiero ponerlas, me entra como una crisis de ansiedad. Porque le es como que señalado uno a veces, ¿no? Por la familia de que, ay, es que Lulú es muy ordenada, ay, es que sepa, o incluso mis hermanos, ¿no? Es que eres como la perfecta, como que todo te sale bien y a veces eso pesa. Entonces pones en una balanza y digo, a lo mejor mis obsesiones pues sí me afectan y me han afectado a mí. Y en algunas ocasiones ahí es cuando digo que son demasiadas, han afectado a mis hijos o a mi familia. Pero si pongo en una balanza, creo que he sacado más puntos buenos que malos. Qué interesante testimonio. Además, le agradecemos de verdad muchísimo que lo comparta con nosotros. Pero fíjate en el enorme sufrimiento, porque uno podría pensar, bueno, pues es hasta a lo mejor una virtud el que uno sea tan ordenado y que tengas tu casa tan limpia y todo, pero produce sufrimiento. Así Arturo. es. En su origen, todos estos problemas tienen una ansiedad que la persona está viviendo. Ansiedad que no necesariamente tiene un correlato, digamos, de realidad externa. O sea, no pasa nada si los objetos están chuecos, pero internamente la persona siente que se desmorona. Y esta ansiedad llega a ser de tal nivel, en psicología le llamamos angustia impensable.
Entre las consecuencias de esto, por ejemplo, a nivel macro, está, por ejemplo, el origen de las religiones. Las religiones nacen exactamente en este núcleo. Cuando hay un terror, necesito algo para que me ayude a contenerlo. Entonces la religión y la serie de dogmas que van por delante son las manías. Entonces por eso las religiones tienen cosas de ritual, de repetición, Y como fíjate qué interesante, ¿eh? La verdad está muy interesante. Pero entonces el ser humano necesita de alguna manera poner esta ansiedad o esta angustia existencial en algo. En objetos. Si no puede resolverlo, claro. Sí. Claro. Porque por lo menos le está... ¿Te fijaste el cambio emocional? Sí. De repente hubo un cambio emocional, bajó su energía, bajó su cambio emocional y entró en la angustia, en la ansiedad. Sí. Y de repente subió al cerebro, lo pensó y de inmediato cambió. Es decir, tiene el poder de poder cambiar. Sí, pero es ineficiente a la larga. Por eso sufre. Sí. Porque a pesar de que lo repite, vuelve a emerger y emerge y emerge. ¿Qué pasaría si dejara un día un cuadro donde no debe de estar? Y lo tratara de, híjoles, y pensar en otra cosa, tratar de cambiarlo para que vea que no pasa nada, como bien dices, no va a pasar nada si está... Es que es muy fácil decir que no va a pasar nada, pero habría que identificar que este tipo de pacientes están enfermos. O sea, no es lo mismo, todos, cuando yo doy conferencias, no hay nadie que no levante la mano. Cuando pregunto quién se ha regresado a checar la alarma del coche, quién no ha revisado si la puerta de la casa, todos lo hacemos. Pero este tipo de personas pasan al menos 1 hora al día con este tipo de pensamientos o de conductas. Y 1 hora al día es lo mínimo. Hay personas que se pasan, como muchos de mis pacientes, 8 horas al día y se vuelven disfuncionales. A ver, mi pregunta, por ejemplo, en el caso de, y ahorita vamos a escuchar llamadas y comentarios, porque además hay mucha gente que nos está llamando, pero en el caso, por ejemplo, del testimonio que acabamos de ver, ¿qué limpia? ¿Qué es lo que está limpiando en el fondo? ¿O qué es lo que está ordenando? Hay un principio que es el de la ansiedad, que para mí es importantísimo que lo entendamos porque esto va a determinar todo lo que implican las conductas obsesivas y los pensamientos. La ansiedad al final del día no es más que un mecanismo de supervivencia que está genéticamente codificado, que nos sirve para identificar una situación de peligro y que yo me pueda preparar para afrontar esa situación de peligro. Por ejemplo, si a mí no me generara ansiedad un examen, yo no estudiaría para el examen. Si a los seres humanos no nos generaran ansiedad los animales con colmillos de este tamaño, no huiríamos de ellos y ya nos hubiéramos extinguido como especie. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una obsesión, y aquí cabe la pena aclarar 2 cosas. Existen estos pensamientos obsesivos que se consideran 100% normales y que no son patológicos. Es decir, a todos nosotros de repente se nos pega una cancioncita de un anuncio en el radio y dice uno, puta, yo no quiero cantar esta cancioncita. Y a los 5 minutos se cacha uno otra vez tarareándola. Y dices, a ver, ya, next. Y hay canciones que son así de diabólicas. O puede ir uno por la calle diciendo no piso raya, no piso raya, no piso raya. O puede uno ir por la calle sumando las placas de los coches de enfrente. Esas son conductas que se considerarían hasta normales y que no son patológicas. Pero ¿qué pasa cuando esta obsesión me empieza a generar una ansiedad que ya interfiere con mi funcionamiento? ¿Pero cómo? Entonces la obsesión no te cura la ansiedad, o sea, no te la baja, te la provoca. No, la obsesión, el pensamiento repetitivo, por ejemplo, de me acuesto a dormir, ¿será que dejé las ventanas cerradas? Yo creo que si a todo el mundo nos pasa eso y nos paramos una vez y checamos y nos dormimos, es normal, es completa y absolutamente normal. Pero si yo las checo y me regreso a la cama y digo, híjole, capaz que no chequé bien, y entonces me vuelvo a parar y las vuelvo a empujar para ver si cerraron todas. Y me vuelvo a acostar y digo, híjole, a lo mejor no las empujé con suficiente fuerza para ver si sí cerraron bien. Y me paro 7, 8, 9, 10 veces. Estoy invirtiendo ya un tiempo. Son 2 ingredientes, como dice el compañero. Que se vuelve disfuncional. Exacto. El primero es, yo le estoy poniendo un contenido a un objeto. Entonces, el gas, la llave, la ventana, cualquiera que sea este objeto, yo lo elijo. Esto es una nivel inconsciente y le pongo el contenido, el valor, y deposito ahí mi seguridad. Entonces, ya cerré 20 veces, ya, entonces ya estoy. Pero como hemos dicho, el otro ingrediente es,
nunca son exitosas o solo son parcialmente exitosas, por eso se tiene que volver a repetir. Entonces al rato es esto más lo acumulado. Claro. Entonces son personas que sufren mucho, como dicen los compañeros. Sí, porque el veneno, paradójicamente, el veneno para que esto crezca es la compulsión. Ajá. O sea, entre más me lavo las manos, entre más acomodo, etcétera, esto psicológicamente funciona como un reforzador, me alimenta la siguiente obsesión. Entonces, los pacientes, las personas dicen, hace 10 años, pues yo nada más me lavaba un poco las manos y si no me las lavaba no me sentía tranquilo, pero ahora lavo, checo, acomodo, reviso y no puedo, o sea, se van Ahí está, sumando. lo cual muestra que no es exitoso. Claro. Y aquí, No, al contrario. Y aquí hay un componente Y es bien dependiente. interesante y muy importante, fíjate, en esto que estás diciendo. ¿Qué pasa? La ansiedad es una emoción que se considera o se llama también displacer. No hay nada que produzca más displacer que la Ay, ansiedad. sí, ¿Sí? horrible, sí. El tener ansiedad es algo con lo que uno no puede convivir normalmente. Entonces, ¿qué pasa? Empieza la obsesión. ¿Qué tal que no chequé? ¿Qué tal que no chequé? Entonces empieza el displacer, empieza a subir la ansiedad, empieza a subir la ansiedad, empieza a subir la ansiedad. De repente yo digo, no puedo más con esta ansiedad, tengo que hacer algo para que esta ansiedad desaparezca. Entonces me paro y reviso. Y en ese instante, el que la ansiedad baje se llama placer. ¿Ok? El displacer de la ansiedad de que puede estar abierta, en el momento que yo checo, o el displacer, la ansiedad de que tengo las manos contaminadas, en el momento que me lavo, digo, ya, se acabó la contaminación. En ese momento baja y se llama placer. Y este placer es uno de los motores más importantes que tenemos los seres humanos para reforzar conductas. En el momento que yo siento placer, se siente tan bien en comparación a la ansiedad que me generaba las manos sucias, que uno dice, de aquí soy. O sea, yo soy del jabón y del lavabo. Me imagino que eso pasa con el alcohol, con las drogas, con los vicios. Las adicciones se basan en gran medida en este tipo de mecanismos. Es donde la persona le pone un valor a esa, digamos, a ese alivio. ¿Sí? Sí. Un chamaco que le entra a la mona, por ejemplo, en cuanto empieza a sentir o incluso a imaginar, voy a tener la mona, ¡ay, se aliviana! Sí. Ya luego la investigación muestra que no es tan así, pero para la mente, por lo menos en ese momento, funciona. Y como dice el compañero, eso es ya razón más que suficiente para que perpetúes Pero la conducta. no solo para la mente, fíjate, hay un experimento bien interesante que se da en ratas, en donde hay un centro en el cerebro donde se produce este placer, donde se procesan las señales de placer. Están dentro del sistema límbico y específicamente se llama la amígdala. Entonces, lo que se ha visto es que cuando una persona siente placer, la amígdala es la que está ahí funcionando y disparando mucha electricidad. Entonces, en este experimento lo que se hace es se pasa un alambrito, un cablecito hasta la amígdala. Y entonces cada vez que se pasa una pequeña corriente eléctrica, lo que se siente es placer. Y se le enseña al ratoncito que si aprieta una palanquita, recibe una descarga y siente placer. El ratoncito es una vez que descubre que apretando la palanca va a sentir placer, empieza a apretar la palanca sin parar. No es capaz de dejar de apretar la palanca, aún para comer, cuando la comida está a una distancia pequeña, pero para ir a comer tiene que soltar la palanca. Quiere puro placer, 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 Se muere placer. de hambre Con tal de tener con tal placer. de no Sí, soltar. mira, Así conozco a muchos adultos, ¿eh? Así conozco muchas personas Entonces, que a la palanquita del placer. Así de todo el fuerte es tiempo. esta sensación de placer. Entonces, cuando yo me lavo las manos y siento este placer, digo, de aquí soy. Claro. O cuando yo me paro y reviso, digo, de aquí soy. Y entonces, ¿qué sucede? Que lo que estoy haciendo, y este es el truco A ver. que tenemos que entender en las obsesiones, es que no se trata de quitar la ansiedad, porque el placer contrarresta la ansiedad que yo estoy sintiendo. Lo que hay detrás de todo esto es entender que le tenemos miedo a esa ansiedad. Es tan incómoda, es tan Claro. insufrible, que vamos a hacer lo que sea necesario para evitarla. Sí. Y entonces, ¿qué sucede? Que las obsesiones, los pacientes con TOC, con trastorno obsesivo compulsivo, que es este de checar las manos, el lavar las manos, checar todo, con tal de no sentir esa ansiedad, van a estar buscando el síntoma o la compulsión, el lavarse las manos, que es el placer. ¿Qué pasa si yo le digo a la persona, a ver, vamos a hacer una cosa, necesito que entiendas que lo que tú estás haciendo es evitar enfrentar tu ansiedad? Porque a la hora que te lavas las manos, la ansiedad desaparece. Sí. La estás evadiendo. ¿Qué pasa si la confronta? ¿Qué pasa si tú, a partir de este instante, está prohibido lavarte las manos y te sientas a vivir tu ansiedad y a aprender a convivir con ella, a perderle el miedo? Porque en el momento en que yo digo, a ver, no me voy a lavar las manos, lo que va a pasar es que la ansiedad
empieza a subir, porque yo sigo pensando, tengo las manos contaminadas, pero no me las puedo lavar, y entonces la ansiedad se va para arriba, y la gente piensa que se va a morir, que va a explotar de ansiedad. Entonces eso hace que tengan más la compulsión de írselas a lavar. Pero si estuviera prohibido hacerlo, una vez que la ansiedad llega al 100%, ya no puede pasar de ahí. Nadie se muere de ansiedad, nadie. No existe eso de que me voy a morir de la ansiedad. Una vez que la ansiedad sube hasta arriba, hasta el tope, si yo sigo sin lavarme las manos y voy, digamos, graficando mi ansiedad cada minuto, yo me voy a dar cuenta que después de un rato que la ansiedad está al 100... A fuerza baja. A fuerza va a bajar. Sin que me tenga yo que lavar las las manos. porque ya no hay energía. Ajá. Sí, ya te cansas, no hay una dependencia de... Es una polarización. Lo que decíamos con la señora, ¿no? Si yo... Mira, ahí estamos viendo las imágenes, mientras estás platicando, ¿no? Estamos viendo las imágenes. Está checando. Sí, la obsesión entonces por la sienten limpieza, el pensamiento ¿no? y la emoción, tengo que ir a checar, pero ya chequé 3 veces. Entonces en ese momento, con ayuda desde luego y lo que sea, ¿no? Decir, no lo voy a hacer. Híjoles, ¿no? Y siento que me estoy explotando, ¿no? Y no lo voy a hacer, y me amarro, ¿no? Y no lo hago. Al rato va a ver que ya no va a sentir eso mismo y que cada vez es menor. Y es la única manera de estar en el proceso, porque si yo le doy rienda suelta, más obsesiones voy a tener, más de cosas me voy a estar dependiendo. Y eso me evita vivir otras cosas. Imagínese si usted ve un cielo estrellado y nada más ve una sola estrella, todas las demás desaparecen. Si usted nada más ve una sola cosa que le está produciendo placer, todo lo demás le deja de dar placer. Se está perdiendo la oportunidad de tener placer de todo y de todos. Esa es una de las alternativas de intervención, enseñarle a la persona que el menú de objetos satisfactores puede ser muy vasto. Pero sobre todo de perderle el miedo a la ansiedad, de aprender a convivir con ella. No nada más es la ansiedad. O sea, antes el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, estaba categorizado dentro de los trastornos por ansiedad. Hasta hace un año, los investigadores sacaron al TOC de ahí y lo pusieron en una entidad nueva. Ya no es el TOC dentro de los trastornos por ansiedad. La ansiedad juega un papel muy importante, pero el TOC se alimenta de ansiedad, de miedo, de culpa. Por ejemplo, me entran ideas de que voy a matar a mi bebé. No, ¿cómo voy a hacerlo? Me entran ideas de que qué tal que lo empujo del barandal. No, ¿cómo voy a hacerlo? De duda. Hay pacientes que llegan con la plancha desconectada al consultorio y me dicen, Liz, no puedo dejar de pensar que la dejé conectada. Mi cabeza me está diciendo que está aquí la plancha, pero esta es la patología, el problema. Y también se agregó el enojo. Muchísimas personas por enojo sienten todo esto. Empiezan, no nada más es la ansiedad, sino también ansiedad, miedo, culpa, vergüenza o enojo. Entonces son muchísimas emociones y por eso se hace tan complicado y tan difícil a veces de entender y de procesar todo esto. Sí, vamos a ir a una pausa y además ahora sí tenemos muchas llamadas y muchas cosas que comentar, pero yo creo que ya será en el otro bloque, ¿no, Oscar? Porque ya no te va a dar mucho tiempo. Pues no, puedo leer alguna llamada. Lucía Sánchez Marín, yo y mi obsesión, ¿verdad? Lo malo, me lavo las manos a cada rato. Al día me las lavo alrededor de 70 veces. Quiero que mi familia haga además lo que yo quiero y cada noche barro mi suerte. Angélica Chávez, yo aprendí de mi mamá a calmar mi ansiedad limpiando el piso y limpiándome los pies. Bueno, tiene más todavía, pero hacemos esta pausa y regresamos con más. No se vayan. Para los obsesionados no hay elección. La obsesión ya ha elegido por ellos antes que ellos. Émile Cioran, escritor y filósofo rumano. A diferencia de la ciencia, que hace público el conocimiento, el esoterismo oculta las cosas y pretende conocer a las personas y a los eventos de manera totalmente secreta. En cambio, la ciencia pues trata de estudiar a la naturaleza y predecir cuestiones con cierta certidumbre. Por ejemplo, que el sol no se va a acabar mañana, que no nos va a caer un meteorito inmenso en los próximos 100 años, en fin, cosas de ese estilo. Todos buscamos certezas, pero no hay certezas en la vida, desafortunadamente.
Y también es difícil trabajar, pensar es difícil. Así es que por eso queremos soluciones fáciles y rápidas a nuestra problemática. Y es mucho más fácil echarle la culpa a los astros que asumir nuestras propias responsabilidades. Así es que si aparece un cometa y yo le hice algo horrible a una amiga, digo, no, fue por el cometa, no es que yo sea mala persona, ¿no? Y eso tiene la ventaja que descarga uno la culpa, y esta es una sociedad de culpa. Tiene la desventaja que no aprende uno de nuestros errores. Y esa es la parte tan grave. Por eso la ciencia trata más bien de explicarse las cosas y de entender los fenómenos, porque sabe muy bien que aprendemos de nuestros errores de manera muy eficiente. Pero para poderlo hacer, primero tenemos que saber que los cometimos. Bueno, pues le agradecemos mucho a Julieta Fierro, muy interesante lo que dice. Reyes tomaban las decisiones de acuerdo a lo que los astros le decían a quienes podían leer precisamente. Ronald Reagan también, compañero. Sí, y varios políticos Reyes, mexicanos que conocemos por ahí. Mucha gente basa sus decisiones en esto. Y hablando de la lectura de los astros, bueno, también aquí la lectura de la tableta es importante. Les decía o les comentaba la llamada de Angélica Chávez, nos dice, yo aprendí de mi mamá a calmar mi ansiedad limpiando el piso y limpiándome los pies. Esta manía la tienen mis hermanos y mis hijos también, solo que uno de mis hijos tiene esta conducta patológica que no le permite funcionar bien. Le digo que necesita ayuda, pero no la quiere. ¿Qué puedo hacer para que no me afecten sus manías también a mí? Victoria Moedano, las emociones entran en el cuadro de la ansiedad. ¿Cómo se controlan estas? Eleonor Pantoja Gaona, en cuanto al tema, preguntar cuál es la razón por la que una persona se arranca los pellejos de las uñas, es decir, los padastros. Padrastros. No, padá, ¿no? No. Según yo, sin R. ¿No son padrastros? Según yo ¿Sí? es padastro. ¿Con R o sin R? Porque padrastro es aquel que funge como tu padre, que no es tu padre natural. Este, según yo, sí es padastro, pero bueno. Es automutilación. Exacto. O bueno, digamos que Acabar pronto. comerse los pellejitos que están alrededor de las uñas. O se desprende el barniz de las uñas con los dientes. Y la otra duda es, ¿qué hay del que se talla los dientes con el dedo constantemente o se los lleva a la boca y se los muerde? Rafael Alba Esteves, deberíamos de tener obsesión por la caridad y por la justicia. Señora Mari, mi nieto de 10 años se come las uñas y se jala los pellejitos de los dedos también. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Esta otra llamada es de Marta Soto. Las obsesiones pueden ser contagiosas. Mi hija presenta síntomas relacionados con la enfermedad que padezco. Tengo mucho miedo de dejar solos a mis hijos y no sé si este temor lo estoy pasando a mi hija. Felicidades por el programa y gracias por la información. Mónica García, tengo un hermano con obsesión. Él siente que las cosas están al revés. ¿Qué recomiendan al respecto? Marta O, trabajo con dinero y si no están los billetes con la cara del mismo lado, me pongo muy nerviosa hasta que los acomodo bien. Osman Gulrich, tengo muchas manías como barrer, trapear y lavar a diario, ser distinguido y educado y no perderme diálogos en confianza nunca. Esa es una gran... Esa no la pierdas, compañero. Maya nos dice excelente que este fin de semana así podremos verlos en familia. Nos dice también Marisela Ortiz. Bueno, acerca de la transmisión de los fines de semana les da mucho gusto. Carlos García, saluda a todos los en el panel. Bueno, sí, nos dice Silvia Nieto Bordes. Felicidades por los cambios, pero sobre todo porque los podré ver los sábados y los domingos. Y mi manía es verlos todos los días. Bueno. Eso. Estamos ayudando. También nos dice, ¿qué obsesión por querer trabajar los domingos? Les recomiendo el tema de hoy para los obsesivos. Asegurado consciente, dice, si una persona se atrapa o no no hay espacio entre la silla y la mesa para comer o trabajar, ¿qué es? Supongo que se siente atrapada entre la silla y la mesa. Nos dice también Cupcake Momo, ¿se pueden de buenas a primeras quitarse esas manías o rasgos obsesivos? José Luis Segovia nos dice, por favor, por cierto, algo obsesivo un poco, pero por favor que no acabe el programa sin que hablen de formas, es decir, las técnicas para mejorar las actitudes obsesivas. Claro. Nos dice también, por este otro lado, Aníbal Santoro, John Dylan Haynes descubrió que las decisiones conscientes las toma el inconsciente entre 5 y 7 segundos.
Maya, me ha tocado regresar a mi marido a que cheque bien y le tome fotos para estar segura, pero aún así ni siquiera lo puedo estar. Diana Jiménez, a mi mamá le detectaron trastorno obsesivo compulsivo, pero ella dice que las cosas que repite las hace de forma inconsciente. Gaby SB, si la obsesión con objetos o acciones no deja vivir libre, las que se tienen con las personas creyendo que es amor, matan. Y finalmente, Itzel Ramos, cuando la ansiedad te produce falta de respiración, ¿a qué se debe? Bueno, y había otra que preguntaba también que cuál es la diferencia entre las manías, las obsesiones o ser perfeccionistas. Ahorita vamos a entrar a ello porque sí es entrar. muy interesante. Además, a veces confundimos lo que decían, confundimos los términos. Ahorita vamos a ir para allá, pero vamos aquí a platicar ahorita con Mary. Mary, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. ¿Tú eres obsesiva? ¿Eres supersticiosa? No, no tanto supersticiosa, pero sí obsesiva. Por ejemplo, he tenido problemas, hasta inclusive con mi familia, por el hecho de la limpieza. No puedo trabajar en un ambiente en el cual veo un total desorden. Y me ha pasado, no solo en mi cuarto, por ejemplo, al entrar al cuarto de mi hermana, si veo o un cabello en el piso o algo que esté, que no vaya con la simetría de las cosas, me molesta bastante. Y es como que si hay un desorden en el medio, entro en desorden yo misma. Ajá. Me desespera bastante, hasta inclusive llegué al punto de llorar o pelearme con mis hermanos y esas cosas que ya son el extremo, porque, por ejemplo, para mí me podría parecer de un orden que vayan tales libros o papeles, pero, por ejemplo, yo no puedo hacer eso con las cosas de mi hermana. Entonces ha llegado el punto de que he llegado a perder hasta documentos de mi hermana por creer que está en un lugar adecuado que yo considero, pero no es para eso. Entonces, O sea, tú lo guardas en un lugar y ella pierde los papeles. Exactamente, porque yo creo que es el lugar para los papeles, Claro. pero a ella no, o sea, como que no le parece eso, ¿no? Entonces... ¿Te ha traído problemas, digamos, sí, en la convivencia? Bastante, y yo creo que me desespero bastante cuando veo tan solo, pues, hay una basura en el piso, un cabello en mi cuarto, entro en bastante desesperación y empiezo como que a renegar y a ponerme ansiosa. Y siempre estoy a cada momento como que agarrando la escoba o empezando a trapear o a limpiar. Y Oye, esas pues cosas te invito a mi casa, porque a mí me urge, porque yo soy desordenadísima. Oye, no, es broma. Es broma. No, pero te iba a decir, ¿cuánto tiempo inviertes de tu día y de tu tiempo en eso? Pues, por ejemplo, yo llego de la universidad y veo algo desordenado y yo creo que limpio mi cuarto al menos como 3 o 4 veces al día, pero estoy como que exageradamente limpiando cualquier cosa. O sea, ya me tomo más tiempo quizás de lo que podría leer un libro o lo que podría estudiar alguna materia. Sí te quita tiempo que podrías invertir en otras cosas. Yo creo que sí, la verdad. Y eso es como que un problema que he discutido también con mis hermanos y con mis primos. Y es que me dicen, es que exageras demasiado. O sea, no está sucio. Me dice, yo no sé dónde le ves lo cochino el polvo que hay. Le digo, pero es que no ves. O sea, yo sí me desespero bastante. Entro como que en angustia. Claro. Así, Lo que estaban explicando. Sí. Y ahorita, rápidamente vamos a ir para allá también a que nos den herramientas. Por supuesto que este programa no nada más es para explicarlo, sino para ver qué herramientas y qué técnicas y qué se puede hacer. Pero ahorita lo que más me interesa es que entendamos de dónde viene, ¿no? Y viene de esta angustia de vivir, porque vivir causa mucha angustia. Sí. Ibas a decir algo. Sí, quería señalar, en todo este tipo de situaciones hay otro ingrediente del funcionamiento mental y que llamamos el pensamiento mágico. O sea, uno cree que haciendo las cosas entonces ya tu angustia se te va a calmar y que si ordenas así y te vas a alivianar, ¿sí? Que es lo mismo que estás diciendo, que es lo mismo que señalaban ahorita en la cápsula. En su origen el hombre apela al pensamiento mágico y fabrica no solo las religiones, sino, como decía la cápsula, las supersticiones. Y es muy fácil echar mano del pensamiento mágico porque pues todo lo puedes. Entonces, por ejemplo, la omnipotencia, o sea, yo creo que puedo controlar todo, que es en tu caso, se ancla en el pensamiento mágico. La hechicería, las mancias, todo este tipo de cosas, sí, que en su origen el hombre trae desde toda la historia, se anclan en lo mismo, pero van de la mano con la conducta concreta de querer limpiar, acomodar, Todo eso es un gran continuo de cómo opera la mente humana. ¿Muy claro? Entonces lo traemos, como decía la compañía, ¿estamos programados para tener algún tipo de estas cosas? Sí. Ya el truco, y lo iremos viendo, es cómo le vamos a ir dando salida
a que podamos tener conductas que no afecten nuestra interacción, ¿sí? Donde empieza a afectar nuestra interacción cotidiana, en sí es cuando se vuelve, valga la expresión, problema o la persona empieza a sufrir de más. Oye, pero sí más adelante vamos a esperar que nos digan alguna cosa esperanzadora, que no sea nada más pudrirnos en la más absoluta angustia existencial. A ver, porque va ustedes una de las dijeron que hay que Mira, dejarlas tomo el compañero tomo el ejemplo del compañero. En los 70s, hace 50 años, hacíamos experimentos con ratones y los poníamos, como bien dices, jaulita y heroína, croquetas y agua. ¿Y qué pasaba con el ratón? Pues se agarraba por la libre y hasta que se moría con la heroína, compañero, y se dejaba morir de hambre, pero estaba feliz el compadre, ¿sí? Hoy sabemos que si tú le pones heroína, croquetas y agua, pero además le pones, no en una jaula, ponlo en un ámbito natural. Ratoncitas, pelotitas, hoteles, lo que se llama ambiente enriquecido, va a probar heroína, pero no se va a clavar. Porque le enseñaste al ratoncito y cambias al cerebro del ratoncito y cambias las emociones del ratoncito a que las satisfacciones las puede obtener de millones de otros objetos. Oye, pues, esto le llamamos ambiente enriquecido y vamos a hablar más al ratito de esto. Y los ratoncitos que vivimos en el Distrito Federal, bueno, nos lo hacen pongo en falta simple, es el mismo modelo. Ratoncitos y ratoncitos. Ese modelo lo usamos con los niños de la calle, que son los más limitados, y vemos cómo los cambios florecen, empiezan. ¿no? Exactamente. Tienes razón, la verdad. Sí, o sea, sí hay salidas. Ok, ahorita nos dicen más. Claro. Oye, Sofía, ¿tú qué haces, Sofía? Pues yo también de repente era un poco obsesiva con el orden, sobre todo, pero la verdad es que luego me gana mucho la flojera, entonces... Se te quitó, te curaste. Se me quita. De hecho, tengo mucha familia que es obsesiva en cuestión de la organización y si no ven algo como debe de estar o donde debe de estar, aunque esté mal puesto, chueco, sí tratan de hacerlo siempre como un ritual y yo no, porque luego me gana la flojera. Okay. A veces creo que desde el punto de vista de la obsesión, no me gana la obsesión, al contrario, creo que me gana la pereza. Y aparte de todo, creo que es cambiar un poco tu energía, ¿no? Porque mucha gente luego dice, no, es que hoy es martes 13 y hoy y ya pasó un gato y luego pasé por encima de una escalera y cosas por el estilo. Y si tú te predispones a eso, pues en automático todo el día te va mal, ¿no? Claro. Pero creo que... Cuando te gana la pereza, ¿qué empiezas a sentir? ¿Qué te dices a ti misma? Placer, No, siento tranquilidad solamente, no tanto placer, sino solo tranquilidad, ¿no? Ok. Sí, no, yo no llego tanto a ese punto de, y si no está así, bueno, no. Pero ya lo fantaseaste, ¿ves? ¿Qué es lo que decía la compañera? Hay un ingrediente de culpa. Perdón, la regué porque no seguía haciendo más de lo que tenía yo que hacer para tener el control. Muy claro. Sí. Entonces, no solo hay una parte donde se busca digamos, el alivianarse o el placer, sino hay otra parte más maquiavélica que también se sufre haciendo esa maniobra. Muy claro. Sí. O sea, cuando te da la pereza, si fueras más extremada, más radical, es que me faltó, es que... Y vas de nuevo, por eso no paras. ¿Me explico? Sí. Oye, y ahorita ya con este programa ya tenemos un pretexto maravilloso cuando estemos de flojas o flojos. Pues cuando te digan algo le dices, estoy tratándome de una obsesión que yo tenía. ¿No? Es el pretexto perfecto. Oscar, vamos para allá contigo tantito, a ver qué te dicen por ahí en las redes sociales. Más comentarios. Nos dice, por otro lado... Guadalupe Díaz, puede ser hereditario. Muchos integrantes de mi familia nos llevamos o nos lavamos mucho las manos igual que mi abuelo. Incluso una bebé de 2 años que ni lo conoció también lo hace. Jeremy Iron, y no es el actor precisamente porque va con Y, dice, mi hijo de 6 años no le gusta caminar en lugares que él ve o cree que están sucias y pasa de puntitas. Ya le he explicado, pero no quiere caminar bien. Mi mamá le ha recalcado mucho la suciedad. ¿Qué puedo hacer para contrarrestar esta situación? Y después no se vuelve algún trastorno compulsivo, obsesivo-compulsivo más bien. En ocasiones le pasa también con las manos. Eric Lascano, todos tenemos alguna obsesión, aunque la minimicemos. El problema es cuando se convierte en una necesidad patológica compulsiva que atenta contra tu estabilidad. Gabriela
Canaval Jaramillo. Si todos tenemos alguna obsesión, entonces es normal hasta cierto punto. En mi caso no puedo ver la televisión sin hacer algo. No puedo estar quieta. Evangelina Rosales García, muy buen día. ¿De qué forma? No, más bien eran saludos para el del fin de semana. Gracias. Esmeralda Ruiz, ¿se puede mencionar un poco el tema de los pensamientos intrusivos? ¿Estos forman parte también de la obsesión o no? Sí, oye, fíjate, y además de, ahorita lo vamos a contestar porque vamos a ir a una pausa, pero además de eso, ahorita piensa, ¿usted puede ser obsesivo con una persona? Obsesivo a otros. Sí, regresamos en los amores y desamores. Casi todos los grandes hombres han sido maniáticos. Solo que las consecuencias de su manía, de su idea fija, nos parecen útiles o estimables. José Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana tendremos un programa muy entretenido porque hablaremos de la Ciudad de México y sus personajes. ¿Cuántas veces no hemos pasado por la calle y escuchado al organillero o tal vez oficios tan pocos comunes como el talabartero, que es decir, hoy ya es poco común? En la antigüedad, desde luego, podríamos verlos mucho más, pero estos oficios, todos estos personajes forman parte de una ciudad, de una población y le van dando identidad, además de que económicamente, desde luego, representan un porcentaje importante de la población. Pero ¿qué pasa con la historia de todos ellos? ¿Estos oficios están destinados tal vez al olvido o a desaparecer en algún futuro? ¿O forman parte de nuestras tradiciones y no tendríamos que dejarlos ir? No se pierdan mañana a las 9:30 de la mañana, Diálogos en Confianza. 53 41 44 35 es el teléfono para que marquen y aparten su lugar. Este es el resumen de la primera parte del programa. Tenemos todos los humanos y es la necesidad de tener el control o sentir que tenemos el control sobre algo. La compulsión va a la conducta, la obsesión va hacia el pensamiento, donde la mente anhela tener el control sobre algo. Es un conflicto interno y es derivado de lo que la mente se dice de lo que son las cosas. Las obsesiones en general tienden a ser pensamientos y están en el orden de las ideas. Las compulsiones están más en el orden de los comportamientos que tienden a ser con mucha frecuencia repetitivos. Les llamamos, porque la compulsión siempre obedece o es en respuesta a una obsesión. Un pensamiento que se repite y que me molesta y que lo identifico como extraño, como que no lo quiero, pero no lo puedo evitar, me empieza a generar ansiedad. Tengo que hacer algo para contrarrestar esa ansiedad y aquí es cuando viene el comportamiento. Todos nacemos con esta manifestación a la ansiedad. Todos tenemos como en el cerebro, simbólicamente, unas llaves de agua y estas llaves de agua sueltan ansiedad. Estas personas que no pueden cerrar estas llaves de agua, cuando hay algo que nos generaría a todos ansiedad, a ellos no se les para. Cerebralmente nacen con una predisposición biológica. Estas conductas o compulsiones pueden ser mentales. Yo dependo del externo para mi felicidad, para mi tranquilidad, para eso. No dependo de mí. Que tenemos el poder dentro de nosotros. Que nosotros somos los poderosos. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestra emocionalidad, nuestra energía es la que tiene poder. Pero si yo le otorgo poder a algo afuera, le estoy dando ese poder. Y si muchos le otorgan ese poder, también lo cargan de energía. Históricamente los seres humanos siempre hemos buscado favorecer la buena suerte y alejar lo negativo, realizando ciertas acciones que por lo general van contrarias a la razón, como el hecho de derramar la sal. Los sumerios, egipcios y los griegos ya tiraban la sal por encima del hombro izquierdo si a alguien se le derramaba por error. Actualmente, algunas personas al intentar pasar la sal no la reciben y se limitan solo a apuntar la mesa para que uno la deje ahí. A los gatos negros. Cuando los ves es de mala suerte y algunas veces sí me ha pasado. ¿Cuántos de nosotros somos amantes de tener gatos en el hogar? Seguramente muchos. No obstante, algunos suelen huir de los gatos negros. Piensan que si uno de ellos se cruza en el camino de derecha a izquierda, es de mala suerte. Esta superstición emana de la Santa Inquisición, cuando se creía que ese animal era reencarnación del diablo.
a las escaleras. No sé qué me da el pasar abajo de las escaleras, que es así como que la impresión que se nos va a caer y así de, ay no. ¿Eres de los que cuando van caminando y se encuentra una escalera no pasa debajo de ella y mejor toma otra? Una de las explicaciones de esta superstición se relaciona con el cristianismo, ya que una escalera abierta apoyada a una pared forma un triángulo que hace mucho tiempo hacía alusión a la Santísima Trinidad, lo que significaba desafiar lo sagrado. Uno de los objetos de gran utilidad para la época de lluvias es el paraguas. ¿Sabías que Jonas Hanway fue el primer británico que en el siglo XVIII lo llevó al Reino Unido? Se popularizó de tal manera debido al lluvioso clima de ese país que mucha gente empezó a abrirlo antes de salir de sus casas e incluso entraba con el paraguas abierto, ocasionando accidentes caseros, por lo que es así como se le relaciona con la mala suerte. ¿Cuántas veces hemos escuchado el dicho martes 13 ni te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes? El mal presagio de esta fecha hace alusión a Marte, el dios griego que es la divinidad de las guerras. Por otro lado, en el tarot este número está ligado a la muerte. Asimismo, es uno de los números más temidos porque en la Biblia es el capítulo del Apocalipsis correspondiente al Anticristo. O sea que puros inventos, ¿no? Es lo que se llama pensamiento mágico. Pensamiento mágico. Mira, los seres humanos tenemos una necesidad de explicarnos las cosas. No podemos con la incertidumbre y con la duda. Entonces, ¿qué pasa? Lo voy a simplificar mucho, pero cuando alguien nos da una explicación que nos suena razonable, como es la única que tenemos, de ahí nos agarramos. Y si además pasamos por un proceso de reforzamiento que se llama, por ejemplo, el día que yo jugué el partido llevaba los chones rosas, ¿no? Y gané el partido. Entonces, va a ser muy difícil que yo la próxima vez diga, bueno, pero no lo gané por los chones rosas. Pero mira, por si las dudas, mejor me los vuelvo a poner. Sí. Y si vuelvo a ganar, entonces estoy reforzando una explicación que como no tengo otra explicación, aparece el pensamiento mágico, aparece una idea que escuché un día que iba caminando por la calle, como por ahí decían, yo oí a mi mamá que me dijo esto y a partir de ahí nunca lo volví a hacer, porque cuando somos chicos sobre todo, lo que nos digan los adultos lo creemos en automático. Y si nos hace sentido y si además lo comprobamos, y es un método científico bastante poco científico, esto tiene más que ver con la coincidencia que con otra cosa, pero entonces yo refuerzo que es cierto. Claro, y ahí nos pasamos la vida reforzando. Hace rato les preguntaba yo si también las obsesiones son con las personas. Desde luego, y eso es de verdad muy fuerte. ¿Cómo es? El enamoramiento. O sea, una cosa es, fíjate, dependemos tanto y queremos controlar todo, sabiendo que nada se puede controlar al final de cuentas, ¿ves? Incluso a las personas, ¿no? Entonces, si yo depende mi felicidad de alguien más, yo voy a estar el enamorado, ¿no? Que todo el día está pensando en ella o en él. Ay, te enseño la foto, ay, la conocí, ay, me agarró la mano. O sea, unas cosas que dices, sí, está bien, hombre. Es diferente a amar. Entonces, si yo dependo de la otra persona, yo voy a tener miedo que esa persona me pueda dejar porque mi felicidad depende de esa persona. Entonces, me obsesiono con esa persona y le llamo 5 veces al día, 10 veces al día. Oye, ¿me acabas de llamar? Sí, pero es que te extraño, gordo, todavía. Si yo hace 10 minutos, no te puedo dejar de ver. Esa es una obsesión. Y eso nos volvemos posesivos con la otra persona. No lo dejamos respirar. Pero eso no es trastorno obsesivo Desde luego. Pero es decir, ahí está el enamoramiento. Es una cosa diferente del amor. El amor es a todo y a todos. Si tú te amas, no puede salir más que amor de ti. Otra cosa es el compromiso que tú adquieras con las otras personas. Pero aquí la obsesión viene y el problema viene en la posesión de la otra persona, en casi qué estás pensando, piensas nada más en mí, ¿verdad que no me amas más que a mí? O sea, es ese tipo de comportamientos. Es decir, dependo de lo demás, dependo de la otra persona para ser Dependes feliz. de lo de afuera. Sin Pero embargo, tú decías que eso a lo mejor no es obsesión. Eso no entra dentro de la categorización de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, pero algo muy cercano, que es el primo hermano, se llama trastorno dismórfico corporal. Por ejemplo, Michael Jackson lo tenía la obsesión de tener una falla en alguna parte del cuerpo y entonces la compulsión es generarse cirugías, en fin. Y hay pacientes que están obsesionados
con algún defecto o alguna característica de alguien muy cercano. Y entonces inciden en, debes cortarte diferente el pelo, es que la ceja, depílatela más, es que tal. Y entonces ahí entra en trastorno dismórfico corporal con otra persona. En general es una obsesión a la propia persona, pero se da mucho también hacia alguien muy cercano. Hay muchas Pero hay el origen de esto ¿no? Es decir, la cualidad física de tal persona es la obsesión, dices. No, estábamos hablando del enamoramiento, es decir, de esa obsesión hacia la otra persona, hacia la felicidad. Lo que pasa es que hay muchas variantes de las obsesiones. O sea, hay obsesiones que uno se obsesiona con otra persona, con el exnovio, y entonces no lo pueden soltar porque justamente mi bienestar depende de eso. O una obsesión con el aspecto físico, o una obsesión con la limpieza, o una obsesión que ya puede ser patológica como el trastorno obsesivo compulsivo, en donde además hay un componente genético, quizá un poco respondiendo a la pregunta de si esto tiene una carga genética o cómo se da. Vuelvo a hacer la diferencia. Todos tenemos obsesiones como parte de nuestra personalidad y esas son aprendidas siempre. Hay otra parte que es un componente genético, biológicamente heredado, que es la predisposición al TOC, que cuando se conjuntan una serie de cosas yo lo voy a desarrollar y voy a empezar con las obsesiones y esas tienden a ser mucho más limitadas. El paciente con TOC tiene una o dos obsesiones muy claras, ¿no? La limpieza o el checar o el contar o que hay subtipos de todo esto. Pero obsesivos somos todos y es necesario, hay una parte muy sana de las obsesiones. Bueno, eso qué bueno que nos dices, porque un poco como para tranquilizar el espíritu, porque si no, pues todos caemos en eso y todos estamos patológicos. Por supuesto, el querer ser perfeccionista es lo que, por ejemplo, ha llevado al avance tecnológico. Si no hubiera obsesivos en nuestra cultura, no habríamos avanzado en tecnología como lo hemos avanzado en los últimos 20 años. Claro. Y eso es gracias a las personas que se pueden sentar 14 horas en un laboratorio a hacer mediciones, a juntar cosas, a hacer cálculos matemáticos. Eso solo lo puede hacer una persona que tenga cierta obsesión por el orden, la perfección, el que todo querer que salga bien. Entonces, hay una parte muy útil de la obsesión. Sí. ¿No? Ahora, ¿cómo saber, alguien que nos esté viendo, cómo saber si raya en lo patológico o no? Porque lo patológico causa sufrimiento. Porque se vuelve uno disfuncional. No. Cuando yo empiezo a utilizar todo mi tiempo y empiezo a sacrificar otras áreas de mi vida, como ya no salgo con amigos, etcétera, etcétera. Ahora, si nunca me ha interesado salir con amigos, a mí no me va a generar conflicto. Entonces, jamás voy a ir a buscar ayuda, pero desde afuera, quizá yo cumpla con todos los requisitos de estoy sacrificando una serie de cosas, todo mi tiempo se lo dedico a algo. Pero bueno, finalmente al que le tiene que generar disfuncionalidad es a uno. Claro. Hay varios instrumentos de medición. En psicología, en psiquiatría, existen muchísimos. Entre otros ingredientes que contienen es, ¿alguien cercano a ti te ha dicho que le bajes? ¿Has dejado de hacer algo que te toca hacer por dedicarte a esta otra actividad, conducta? Exactamente. ¿Alguien que tú amas ha sido lastimado a consecuencia de que te dedicas a tu obsesión, etcétera, etcétera? ¿Sientes que cantidad sustancial, no solo de tu tiempo, sino de tu ingreso, está invertido en este pasatiempo, esta obsesión, ha durado esto más de un periodo de 2 o 3 meses? Y por ahí hay miles de clasificaciones que hay instrumentos que te ayudan a saber. Sí. Sin embargo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque, como dijimos, gran parte de esto tiene un ingrediente cultural. Entonces, puede ser que funcionen en un ámbito y no en otro. Ejemplo, en el Instituto de Psiquiatría, que ya vi que pusieron en el comercial, hay investigadores, hay colegas que se pasan 12, 14, 16 horas diarias porque tienen que checar un ratoncito, un experimento. Necesitan ese rasgo o esa conducta obsesiva comprometida para que el experimento salga, porque el ratón no les va a pedir permiso. Oye, ¿a qué horas quieres que haga yo esto? No, a ver, el ratón es como es. Pero, o sea, lo que tú estás diciendo es que a veces es disciplina laboral y no obsesión, pero yo creo que algo tienes que traer ahí. Exacto. Es adaptativo. Sí, es adaptativo. Es lo que, o sea, tenemos que ser más flexibles en esto. O sea, no todo es pecado, no todo es patología. Okay. Sí, es una necesidad. Con ellos. A mí me gustaría poner en la mesa las categorizaciones de TOC.
Están los lavadores y checadores, generalmente es por contaminación, pero también hay de mala suerte. Y entonces se sacuden, se lavan. Los verificadores o checadores, generalmente es si cerré la puerta, el gas, la alarma, La ventana. pero también hay si tengo mal aliento y se están checando, si tengo el cierre o el botón bien cerrado, si firmé bien o no, si el documento, si el mail, si no hay falla de ortografía, los contadores, y no me refiero a la profesión, sino que, por ejemplo, aquí hay unos circulitos en la pared y entonces se la pasan contando o traen dinero y ya saben que traen 1,500 pesos y vuelven a contarlo. Los que tienen obsesiones de tipo religioso. Por ejemplo, yo soy sumamente devota a la Virgen, a Jesucristo, y me vienen ideas blasfémicas. Algo muy soez en contra de Jesucristo, en contra de la religión o de tipo sexual. ¿Qué tal que yo abusaría de un menor? ¡Ay, no, qué horror! ¿Qué tal que yo tuviera alguna actividad sexual con un animal? ¡Ay, no! Pero se viene esta idea. Obsesiones agresivas. Si aviento a alguien de un barandal o una ventana, ¿qué tal que le clavo un cuchillo? Todo esto genera mucho malestar, mucha angustia. Y hay quienes son ritualizadores mentales. No llevan a cabo ninguna compulsión, pero están constantemente pensándolo. Oye, hay un comentario de Gabriela Luna que nos dice, definitivamente a mí las obsesiones me han dado ventajas laboralmente, que es lo que decían. Por supuesto. Sí, hay una parte adaptativa. Exacto. Y nos dice, al final pregunta, ¿la terapia cognitivo-conductual es una opción? Luego hay una frase muy profunda que nos comparte Ingrid Villavicencio y nos dice, para los gatos negros dice una frase, si un gato negro se atraviesa en tu camino, es señal de que va a algún lado. Luego está este otro caso de Gaby Pérez que le agradezco mucho que lo comparta. Nos dice, a mí me pasa que todo el tiempo estoy contando números, ya nos decías, los contadores, pero son números pares. En este momento siento mucho miedo a estar sola o ir al trabajo. Es algo que no puedo controlar. Me diagnosticaron trastorno de pánico y me recetaron paroxetina de 25 gramos. Ahora no me apetece comer, me da miedo comer. ¿Puede alguien ayudarme, por favor? Me parece que este sí es un caso más extremo. Sí. Bueno, tenemos que hacer una pausa primero, pero en cuanto regresemos tendremos la respuesta para Gaby Pérez. Muchas gracias por llamar y continuamos aquí en Diálogos en Confianza. No se vayan. La superstición en que fuimos educados conserva su poder sobre nosotros aun cuando lleguemos a no creer en ella. Gotthold Ephraim Lessing, dramaturgo y pensador alemán. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, con motivo de la Segunda Semana Nacional de Salud, se invita a la población en general a acudir al puesto de vacunación instalado aquí en Canal 11, donde se aplicarán refuerzos de la vacuna Sabin contra la poliomielitis y se complementarán esquemas de vacunación a niños desde los 2 meses hasta los 7 años de edad. Asimismo, se proporcionarán sobres de vida suero oral y ácido fólico. El puesto de vacunación se encuentra desde este lunes 23 a este próximo viernes 27 de mayo y brinda atención en un horario de 9:30 a.m. a las 13 horas, a la 1 de la tarde. Así que aprovechen para visitar aquí Canal 11 y desde luego acudir a esta Segunda Semana Nacional de Salud. Vamos a ver a continuación un sondeo de opinión. Pues no sé, a pasar debajo de una escalera, a no estar en un piso 13, los gatos negros que no se pasarán por mis pies. Yo no creo que hoy viernes 13 sea un día donde no, de eso no creo. O sea, creo que las cosas las manejamos nosotros por iniciativa, lo bueno y lo malo que nos corresponde en la vida. A pasar por debajo de las escaleras. No creo en las supersticiones. Bueno, pues cada quien tiene sus propias supersticiones, manías, pensamientos mágicos. Yo tenía unos ositos que los tenía que tener juntos, entonces ya de plano un día los amarré, porque cuando estaban amarrados, entonces yo no me peleaba con la persona, la susodicha. Pero de repente dejaron de funcionar, ni amarrados ni nada, oye, funcionaron, se les fue el poder. Pero bueno, fíjate, estaba leyendo esta lista y dice... Glasomanía, por ejemplo, es el interés obsesivo por hacer listas.
La gimnomanía, compulsión a la desnudez. Otra, como por ejemplo, hidromanía, fascinación incontrolable por el agua. Y yo iba a agregar escribanomanía, ¿no? La compulsión por ver diálogos en confianza los miércoles, ¿no? Y los fines de semana. Y los fines de semana, los domingos ahora. Oye, pero hay una lista, de verdad, o sea, ahorita nos reímos y todo, porque son unas listas interminables. Uno le puede tener miedo, pánico, obsesión, superstición a casi cualquier cosa, ¿no? Sí, hay otro ingrediente ahí que depende de la distancia a la que pones el objeto, ¿sí? En general, las personas que ponen un objeto más cercano, por ejemplo, si tengo miedo a los coches verdes, pues aquí en la esquina va a haber varios. Sí. Entonces, y además los ves. Exacto. ¿No? Es diferente así tengo, por ejemplo, este miedo a marcianos verdes. Es más probable que vea los coches y los marcianos están más distantes. Entonces, hay dentro de lo obsesivo y todo eso, también hay como grados, muy claro. Entonces depende de qué tan cerca pones tu objeto o qué tan lejos, cómo lo vas a controlar. Oye, rezar, por ejemplo. Va en el paquete, no, hombre, Rezar. las supersticiones, la religión, todo eso, como decíamos, parte del pensamiento mágico. Pero a ver, el hecho, Sí. por ejemplo, de mucha gente rezando junta al mismo tiempo, cuando toda la gente se une en pos de una causa, o no rezar, a veces puede ser rezar, a veces puede ser... Sí, en oración. Mira, aquí son tres ingredientes. A ver. El primero es, vamos a ponerlo así, el nivel religioso, donde la buena voluntad, el mutuo acuerdo en la intención busca que algo pase. Ojo, que parte de los rezos normalmente tiene un ingrediente de repetición. Esto nos lleva al segundo ingrediente. La investigación psicológica, neurológica ha ido mostrando que cuando la persona hace una conducta en la que cree, y entendamos en la que cree, cuando tú crees en algo, la respiración se te va a eso. Tu imaginación se focaliza a eso. Tu conducta únicamente existe para eso. Y cuando tú lo repites un periodo de 8 o 9 semanas, unos 15 minutos por día, empieza a haber no solo cambios hacia afuera, sino en particular de ciertas estructuras neurológicas, donde dices, ah, caray, la oración en este caso, o la meditación, o la contemplación, etcétera, sí tienen una consecuencia neurológica que va en la línea de promover que el cambio suceda. Esto nos lleva al tercer ingrediente. Hay un tipo de comunicación que entiendo que está relacionado con la superstición y quiero ser muy cuidadoso, que le llamamos intuición. La intuición funciona, por ejemplo, de una manera más expedita cuando, digamos, con Liz o con el compañero hemos estado haciendo el ejercicio de la oración o de la meditación juntos, físicamente juntos, y una sola causa nos ha unido. Puede llegar un momento donde yo no la veo a ella, pero sé qué piensa. ¿Sí? Yo eso pasa con la pareja, con la familia, con los hermanos. Exactamente. Entonces uno puede creer que es una superstición. No, ya hay una comunicación neurológica y emocional que no es superstición, sino que tiene ya correlatos emocionales y neurológicos muy claros. A ver, Liz decía que se llaman... neuronas espejo. Neuronas espejo. Sí, que esto es el principio básico neurológico de la empatía. Cuando yo estoy, como decía Arturo, en una comunicación muy cercana con alguien, empiezo a generar neurológicamente los mismos cambios que esta otra persona. Y no solo de la empatía, del aprendizaje. Sí. Todos hemos visto a las mamás que mientras le están dando papilla a su bebé, las mamás hacen... Sí, bueno, ¿no? todas. El chamaco eso es una forma codificada genéticamente para yo hacer o repetir cosas que quiero que mi hijo repita porque así va a aprender. Entonces, estas neuronas espejo tienen mucho que ver con conductas, con aprendizajes, con empatía, con muchas de estas cosas. No hay necesariamente una cuestión de esto relacionado con la parte obsesiva. Pero volviendo a la parte de las obsesiones, el ser obsesivo no necesariamente es malo por todo lo que habíamos platicado. Y respondiendo a la pregunta de allá, los tratamientos específicamente, preguntaba alguien, ¿cómo se trata esto? ¿Qué se hace? Yo creo que si nosotros podemos identificar que nuestras obsesiones no son un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, que no trae un componente genético,
pues quizá la parte de tratar todo esto sea la terapia. Y la terapia que hoy en día está considerada como la más útil para esto es la terapia cognitiva específicamente, porque en esa línea va la pregunta. Sí. Cuando una persona tiene un trastorno obsesivo compulsivo en donde ya hay una predisposición genética por un área del cerebro que claramente está alterada, ahí casi siempre, y yo diría que siempre, son inevitables y no deberían de ser negociables los medicamentos como parte del tratamiento. El medicamento no es la solución, pero el medicamento es una parte no negociable de la solución. Hay que trabajar también mucho en la psicoterapia. Oye, pero ¿qué pasa? Este comentario que nos mandaba Gaby Pérez, ahora cada vez comienza a tener miedo a otras cosas que no le tenía miedo. Es decir, hoy en día alimentarse le provoca un miedo. Primero nos dijo salir a trabajar o quedarme sola me provoca miedo. Ahora alimentarme me provoca miedo. Y a ella sí le recetaron paroxetina de 25 gramos. Entonces, ¿esto es consecuencia del medicamento? No, ¿Tal vez no, es un no, mal tratamiento? no. ¿O por qué empieza a degenerar? El medicamento lo que va a hacer es disminuir las obsesiones. Los antidepresivos, que son un grupo grande de medicamentos, tienen funciones antiobsesivas muy claras, ¿sí? Y se utilizan con mucho éxito y con mucha mejoría en los pacientes para quitar los síntomas. Sin embargo, no todo es biológico. Siempre hay un componente psicológico, siempre hay un componente de aprendizaje, siempre hay un componente de ansiedad que tengo que darle una salida y eso no lo va a hacer el medicamento. Y entonces yo puedo dejar de tener una conducta para bajar la ansiedad en la medida que la puedo sustituir por otra que idealmente sea una conducta sana. Hay quien solito encuentra que en el ejercicio puede sacar o desahogar toda esta ansiedad y entonces se vuelven un tanto obsesivos del ejercicio, hay por gente ejemplo. muy obsesiva, de cosas que uno pudiera pensar que son sanas y que son también para del el ejercicio, bienestar, por ejemplo. pero que es un exceso. Personas que se pasan 4 horas al día en un gimnasio. Que eso se llama midiendo la ortorexia. comida, las calorías de todo lo que come. Vigorexia ¿no? se llama. Exacto, ¿no? Y midiendo las calorías que tiene cada cosa, ¿no? Sí. Eso se llama ortorexia. Oigan, vamos a ver la siguiente cápsula en donde vamos a ver a una persona que nos habla acerca de los ángeles. Veamos qué dice. Inicié en un proceso de más de 15 años, en un proceso complicado, emocional también, y tuve un contacto angelical fuerte, ¿no? En este caso fue el arcángel Rafael, quien me dijo que yo tenía ciertas habilidades y ciertos dones, en la cual pues yo tenía que forjarme y guiarme sobre este mundo espiritual y el contacto angelical. Durante mucho tiempo él ha sido mi guía, me ha ayudado a entender muchos aspectos, incluso ser medium, de ver, en este caso, gente muerta o seres que no están aquí plasmados. La parte angelical son seres de luz, son seres que no los puedes ver, pero son seres de luz que siempre están con nosotros. Nosotros siempre estamos conectados con nuestro ángel, que desde el momento que nacemos está con nosotros. Porque realmente los ángeles siempre nos están llamando la atención a las cosas que les comento siempre son dos elementales muy importantes, que es el aire y que es el agua. Muchas veces nos llega como agüita y muchos lo podemos sentir y dices, oye, si a lo mejor un pájaro pasó y pasó algo así. Resulta que ellos son agua, te echan agua diciéndote aquí estamos. A veces son por olores, rosas, sándalo, canela, menta, hasta chocolate. Dices, oye, me llega mucho este olor y no sé a dónde. Es tu ángel que dice, aquí estoy, te estoy ayudando. De lo científico a lo espiritual sí hay una gran diferencia porque los científicos te dicen, no existe, no es real. Te lo estás inventando, eso para nada está, porque no es palpable. Muchas gracias por sus llamadas y por sus comentarios, de verdad, muchísimas gracias. Aquí los estamos leyendo para poder también hacer las preguntas pertinentes, ¿no? Entonces, aquí estábamos viendo también en esta cápsula, todo eso pertenece también al pensamiento mágico. El pensamiento mágico, además de calmar la ansiedad, ¿tiene algún otro efecto? Pues es una parte natural del desarrollo psicológico. Ajá. Y es más prevalente durante la infancia. Por ejemplo, cuando éramos niños creíamos que venía Santa Claus o que si el ratoncito cuando le dejas el diente, etcétera. Sin embargo, conforme el aparato psíquico va evolucionando, va dando paso a un pensamiento, digamos, más realista. Más ¿Los conectado. milagros formarían parte de...? En parte sí, su etiología, su origen sí. Sin embargo, y aquí quisiera yo recomendar un libro que salió hace 2 años, que es Alexander Eving, Proof of Heaven.
Este es un neurólogo en Estados Unidos que le invade una bacteria rara y el resultado es que se muere. Y conste que este neurólogo trabajaba en hospitales y está perfectamente bien diagnosticado. Pero como estaba, digamos, entre cuates, los colegas dicen, pues te vamos a tener ahí muerto, a ver qué pasa. Y a la semana empieza a vivir. O sea, revive. Bueno, o... Muy claro. Sí. Es muy delicado el tema. Sí. Pero precisamente lo traigo a colación porque es de las cosas que no se creen. Entonces el neuro dice, pues no lo puedo explicar, ni los colegas lo podemos explicar, pero la neta pasó. Y me pasó a mí. Entonces lo que él está haciendo ahora es, primero pues escribió, y segundo está tratando de ver, caray, a lo mejor la conciencia y la ciencia, como las conocemos ahorita, no estamos cabalmente entendiendo cómo es el funcionamiento del alma humano o algo así. Sí, como que es otra dimensión. La verdad nos falta muchísimo Nos por falta entender. mucho. Sí, entonces a lo que quiero señalar es, yo entiendo, y mi background es científico, pues que hay una ciencia muy clara, etcétera, y lo conocemos. Pero que no podemos cerrar la mente o el alma o la conciencia, que pueda haber otra manera de las cosas que sean. A ver, nada más, para las personas que nos están pidiendo el nombre del libro, se llama Proof of Heaven. Prueba del cielo de... Ebing, E-B-B-I-N-G. Ok. Alexander. A mí me gustaría añadir algo de lo que estabas bien dicho, ¿no? Creemos que esta es nuestra realidad nada más. Y la ciencia y lo que se llama la magia o nuestros ancestros, lo que pensaban, etcétera, etcétera, ya la ciencia está demostrando que esto es más irreal de lo que creemos. El principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Vemos que todo es energía, todo está vibrando y nada de esto es realmente real, vamos a llamarle así. Igual son otras dimensiones, ya que mencionaron ángeles o ya que mencionan, hay niños que ven a seres, ¿no? O sea, hay comunicación, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese es tema para otro programa. Sí, porque vamos a era lo que te decía, ¿no? ¿Eso puede ser real o no? Pero es real. Es decir, la dimensionalidad que existe en nuestro universo es muy amplia. Estamos en lo mínimo, este es Kinder 1, esta es la materia. Aquí estamos insertos y estamos manejando lo que estamos manejando aquí. Pero de que hay otras realidades, desde luego que hay otras realidades. Es lo mágico, pero a la inversa. Porque hay un comentario de Gele que nos dicen, oye, hablar sobre tus planes con muchas personas hace que se te ceben. ¿O no? Esa es otra superstición. ¿O no? Fíjate, cuando se unen las mentes, lo que dijiste, había un ejercicio maravilloso que hicieron un experimento. Pusieron a gente pensando, piensen en unos y ceros, ahora piensen más en unos. Y una computadora al lado, ¿sí? Generaba más unos de ceros dependiendo de lo que estaban pensando los otros. Fíjate el poder de nuestra mente al mandar ese pensamiento como energía que puede manejar hasta una máquina. Okay. Te pongo otro ejemplo. A ver, deja hablar a Liz. Sí, es que yo creo que es un tema muy delicado, pero hablando del pensamiento mágico, el testimonio decía sobre olores, que los ángeles se comunican a través de olores, de chocolate, en fin. Pero ahí hay un foco rojo. Muy frecuentemente la gente que huele olores que no existen, que los demás no perciben, muy frecuentemente tienen un foco epiléptico en el cerebro. Y esto es un foco rojo grande, porque necesitan medicamento. El percibir olores que los demás no indica una falla neurológica de medicamentos. Hay otros casos, esto se llama crisis uncinadas, donde indica, no es el caso de aquí, quiero ser claro, sí. trastornos hacia la psicosis, ¿sí? Que son trastornos ya más severos. ¿Como pues. por ejemplo? Empiezo a oler aquí, por ejemplo, carne asada, compadre. Ya me salí del guacal. Es que tengo mi anafre aquí atrás porque ya tengo hambre. A ver, yo quiero volver al pensamiento mágico, ¿no? Yo quiero volver al pensamiento mágico porque yo en lo personal estoy convencido que la magia no existe, ¿ok? Entonces, ay, qué feo, ya nos quitas la ilusión. Todas estas explicaciones, vuelvo al punto, necesitamos explicaciones. Y en nuestro énfasis de generar explicaciones de lo que todavía no podemos explicar, pues empezamos a caer en cuestiones que desde mi punto de vista son muy respetables, yo no creo en ellas. ¿Tú no tienes ningún amuleto, superstición, manía, obsesión, nada? No, manías y obsesiones tenemos todos, claro que sí. Amuletos no. Amuletos no, ninguno. Ninguno. ¿Nada te da buena o mala suerte? No. ¿Tú, Liz? Algunos.
A ver, uno, por ejemplo, de algo. Una medallita que me regaló mi papá muy chiquita, hace muy pequeñita. Y eso es lindo, ¿no? Sí, uno se siente protegido. Digo, mientras uno no raye en que toda tu vida dependa del objeto del cual estás apegado, la verdad es lindo cuando hay un objeto que es tan valioso para ti y que si lo llevas contigo te cuida y te protege. Eso es maravilloso. Vamos a una pausa y regresamos. No se vayan. El nacimiento de la ciencia fue la muerte de la superstición. Thomas Henry Huxley, zoólogo inglés. El hombre embrutecido por la superstición es el más vil de los hombres. Platón, filósofo griego. El siguiente término que voy a dar a continuación, probablemente la mayoría no lo conozca. Acondroplasia. Y es que se trata de una alteración ósea de origen cromosómico caracterizada porque todos los huesos largos están acortados simétricamente. Es decir, las personas de talla pequeña. Pero ¿cuántas veces hacemos conciencia de su situación? ¿Cuántas veces son discriminadas por la mayor parte de la población y en realidad viven pues prácticamente solos todas las condiciones a las que están evidentemente forzados? Claro, además vivimos en una sociedad en donde la altura, digamos, la estatura, la forma física se pondera como algo muy importante. Y entonces las personas que tienen estatura pequeña, pues la verdad la pasan muy mal y yo creo que pocas veces nos ponemos a pensar en cuáles son las necesidades, cómo se vive siendo así. Por eso la próxima semana tendremos a gente de estatura pequeña que nos invite a conocer un poco más su mundo para que podamos ser todos más solidarios y más comprensivos unos a otros. Al final de cuentas, ¿quién es perfecto? Muchos terapeutas, por ejemplo, cuando nuestros hijos están pequeños, nos recomiendan ponernos al nivel, a su altura, estar incluso en cuclillas o de rodillas para saber qué es lo que ven y forma parte de su mundo. ¿Cómo es su mundo? Cuando en realidad nosotros hemos hecho eso por la ciudad. Y eso es lo que viven todas las personas de talla pequeña. Así que los invitamos a que no se lo pierdan. Creemos que es un tema muy importante. Importante, diferente y a veces poco conocido. Así que los esperamos la próxima semana. Y si quieren venir aquí al estudio, también son invitados con mucho gusto. Por supuesto, el teléfono para invitarlos, 5341-4435. Resumen de la segunda parte. Y hay un grupo de rasgos que están muy centrados en lo que es el perfeccionismo, el orden y el control, que todos tenemos. Y eso es necesario, es importante, es útil porque nos permite adaptarnos a situaciones. Sí. Cualquier situación en la que yo me encuentre, voy a necesitar resolverla a través del orden y de la perfección, y ahí es cuando empiezo a no funcionar. El tener ansiedad es algo con lo que uno no puede convivir normalmente. Nadie se muere de ansiedad, nadie. No existe eso de que me voy a morir de la ansiedad. Que después de un rato que la ansiedad está al 100, a fuerza baja. A fuerza va a bajar. Y es muy fácil echar mano del pensamiento mágico porque pues todo lo puedes. La omnipotencia, o sea, yo creo que puedo controlar todo, que se ancla en el pensamiento mágico. Dependemos tanto y queremos controlar todo, sabiendo que nada se puede controlar al final de cuentas. Entonces, si yo dependo de la otra persona, yo voy a tener miedo que esa persona me pueda dejar porque mi felicidad depende de esa persona. Entonces me obsesiono con esa persona. El amor es a todo y a todos. Si tú te amas, no puede salir más que amor de ti. Otra cosa es el compromiso que tú adquieras con las otras personas. Y hay pacientes que están obsesionados con algún defecto o alguna característica de alguien muy cercano. Entonces ahí entra en trastorno dismórfico corporal con otra persona. El paciente con TOC tiene una o dos obsesiones muy claras, ¿no? La limpieza o el checar. O si una persona, si no hubiera obsesivos en nuestra cultura, no habríamos avanzado en tecnología como lo hemos avanzado en los últimos 20 años. Y eso es alguien que tú amas ha sido lastimado a consecuencia de que te dedicas a tu obsesión. ¿Ha durado esto más de un periodo de 2 o 3 meses? Y ahorita nuestros especialistas nos van a dar, por supuesto, más tips y más rutas para poder seguir y poder controlar un poquito nuestras obsesiones si es que están dañando nuestra vida. Ruth, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, gracias. Pues yo he observado así en muchas personas eso de la obsesión de mucha limpieza, pero veo que también son personas que tienen buenos sentimientos.
pero que también a su vez están sufriendo por algo. ¿Tú eres Es una- obsesiva? Yo acumulo cosas. Eres Yo acumuladora. soy acumuladora, ¿no? Y me gustan los detallitos. Y luego veo mi casa y recuerdo cuando llegó una niña y dice, madrina, tu casa es un museo. Y yo me quedé así, dije, ¿por qué? O sea, porque como tengo cosas de todos lados y que de la abuelita y que de la bisabuelita y conservo muchas cositas, pues uno acumula y acumula cosas. Entonces, no sé si será alguna carencia que tengo, por eso estoy aquí, para que pueda yo expresar, ¿no? Porque yo creo que todos creemos que estamos en lo correcto, pero a lo mejor nos estamos equivocando. Mira, no sé, pero tu marido se ríe. Sí, es muy acumuladora, ¿verdad? Sí, bastante. Ajá. ¿Y tú? No, yo casi no. Ah, bueno. ¿Y alguna obsesión, manía que tengas? Pues no, por lo regular no. Ok. Bueno, nada más a ella. Nada más a ella. No, ¿verdad? sí. Muchas gracias, Ruth. Muchas gracias. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cómo te llamas? Ángel. Ángel. Ángel, ¿tú eres obsesivo? No, no soy. Bueno, ahora que ya estuve observando lo que hablaban, me di cuenta que no lo soy. Ok. Bueno, yo tengo una duda. Hace unos momentos nos estaban comentando de que en un panorama cerrado le ponían a un ratón, le ponían comida y cocaína y se iba por la cocaína. En cambio, si le ponían un lugar más abierto o un panorama abierto con Ratoncitas, dijo. ratoncitas, sí, con Sí, una sí, rueda sí, o su sí. pelotita, Sí. se iba a ir a otros lados. Entonces, por ejemplo, si tenemos a una persona que se droga, por ejemplo, sí, y le ponen un panorama abierto, por ejemplo, la televisión, le ponen un celular, la comida. ¿Qué sucede si esta persona se va a la televisión y se hace adicto a la televisión? A ver, vamos poniéndonos de acuerdo, compadre, vamos poniéndonos de acuerdo. A ver, ya. Normalmente le enseñamos desde lo básico. O sea, el organismo, la mente humana están diseñados para tener cosas buenas, para sentir bonito. O sea, todos tratamos de sentir placer y evitar lo displacentero. Vamos a ponerlo muy simple. ¿Qué es lo básico que, entre otras cosas, le enseñamos a los chamacos que están inclinándose al uso de drogas? Desde respirar, compadre. Respirar es una actividad que en teoría, pues sí, todos respiramos. No. Si tú enseñas de veras a respirar a una persona, le enseñas a obtener un tipo de placer que no se imagina. ¿Ok? Entonces ya, de entrada ahí le estás abriendo un mundo. ¿Qué más le enseñamos? A sentir la circulación. ¿A poco se siente? Si entrenas a la mente a que vea la circulación o a que sienta la circulación, la va a sentir. Sí. Su pulso, su tasa cardíaca la va a sentir. Y de ahí nos vamos. ¿Cómo entra el aire más frío y sale más caliente? Eso es placentero. Si te enseñan a degustarlo, es como el vino. Si yo te llevo ahorita a una cantina, tiene alcohol, pero si te entrenamos como sommelier, distingues más de 2000 alcoholes y derivas un placer importantísimo para cada cual. Entonces el truco es, vamos entrenándote en las funciones básicas del cuerpo. El caminar, cada paso es diferente, pero los hacemos en automático. Pero además creemos que caminamos porque pues, ya nos movemos. Pero si te digo, sube esta escalera rapidito o corre un maratón, no. Cuando en realidad el cuerpo está diseñado para correr maratones, por lo menos hacer 2 horas diarias de ejercicio. Esta es la arquitectura que tenemos. Cualquier cosa menos, garantizado. Invocas la depresión. Muy claro. Y por ahí hay miles de otras alternativas. Las tenemos perfectamente estudiadas, las aplicamos. Entre otros incautos son nuestros niños de la calle, porque allí la mente tiene las mayores limitaciones. No tienen un soporte social, etcétera, etcétera. Entonces, si funcionan estos métodos con poblaciones tan lastimadas, desde luego que funcionan con la población de los consultorios y con la población general. Y esta es investigación que hacemos en México, en el Instituto de Psiquiatría, y la estamos tratando de replicar en muchos otros ámbitos. Y se la aprendimos, como decías aquí, compañero, se la aprendimos a los ratones. En los 70s, en la Universidad de Vancouver, se hizo esta primera investigación y se encontró el problema de que te claves nada más con la heroína es que no te dan estimulación. Los ratoncitos los dejabas clavados en la jaula, pero ¿qué tal si en vez de jaula le pones un parquecito? Ese experimento hoy es clásico y se llama el parque de las ratas.
y se aplica a miles de cosas en la vida. A ver, y eso traído, digamos, a la vida de los seres humanos, Liz, o a ver, quien quiera contestar, ¿cómo sería vivir de tal manera que uno pueda tener la satisfacción necesaria, el placer suficiente, sin estar cayendo todo el tiempo en esta cuestión de necesitar cada vez más y de sentir que no se tiene nada? Yo creo que hay que aprender cómo. O sea, tenemos que entender una cosa. Las personas que están enfermas de obsesiones y de todo esto, no las pueden dejar porque no saben cómo, porque nunca nadie les ha enseñado cómo. Yo siempre digo, nunca digas no puedo, mejor di no sé cómo. ¿No? Sí, ojo que en todo lo que estás diciendo entre líneas es que podemos aprender. Absolutamente. Que quede bien claro. Y para allá voy. La gente cree que no puede cambiar. Tenemos una muy mala tendencia. Sí podemos cambiar. Tenemos una muy mala tendencia a pensar, además, que nosotros debemos resolver todo nosotros solitos. Y entonces nos frustramos, nos enojamos, nos entristecemos y hasta nos castigamos por no poder resolver algo que nunca nadie nos ha enseñado cómo resolver. Claro, que no puedes saber. ¿No? Sí. Entonces, ¿qué se hace? Pues buscar ayuda. O sea, no es pecado pedir ayuda. No, pero no solo eso. Yo no voy a poder aprender algo que alguien que lo sepa no me lo enseñe. Entonces, yo no voy a pedir ayuda para que me digan qué tengo que hacer con mi vida, ni para que me laven el cerebro, ni nada. Yo voy a buscar ayuda para que me den herramientas para yo aprender a hacer lo que no estoy pudiendo hacer. Eso creo que es a lo que nos dedicamos todos los que estamos aquí. Y además, aplicándola, se va a dar cuenta que puede. Y te va a dar una certeza y una seguridad y entonces ya no vas a basar ¿Qué herramientas, por ejemplo, Liz? O sea, ¿qué herramientas? Yo sé que hay que ir y alguien te lo tiene que enseñar, pero digamos, ¿qué herramientas se utilizan? ¿De dónde? Número 1, entre mejor conozco a mi enemigo, más fuerte soy para vencerlo. Este programa creo que es el primer paso. Entender cómo se llama, qué son obsesiones, qué son compulsiones, cómo estoy funcionando en ansiedad, miedo, culpa, vergüenza o enojo. Segundo, reconocer la buena noticia de esto es que el TOC y este tipo de obsesiones y compulsiones se controlan. No tengo que vivir así. Entonces, para controlarlas, inexorablemente, es como decía Alfredo, con combinación de medicamentos psiquiátricos y terapia cognitivo-conductual. Me da mucha pena decirlo, pero ninguna otra tipo de psicoterapia ha demostrado cambios específicos para el TOC. O sea, para el TOC, para muchas otras cosas, las terapias son muy buenas, todas las demás, pero para el TOC no. Luego, entender en terapia que si controlo dos cosas y aprendo cómo, voy a poderlo controlar en general. Mis pensamientos, de acuerdo a lo que pienso, es cómo me siento. Si yo empiezo a pensar ahorita, soy una tonta, no sirvo, todo lo hago mal, no me voy a sentir triste, no me voy a sentir angustiada, me voy a sentir triste. Cuando estas personas se ponen obsesivo-compulsivas, lo que están pensando es, ¿y si? Y alguna desgracia. ¿Y si me pasa algo porque vi al gato negro? ¿Y si no me lavo las manos y por mi culpa se mueren mis bebés? ¿Y si no chequeé el gas y entonces morimos explotados en la noche? ¿Y si? Y algo catastrófico. Y lo segundo que hay que controlar es la respiración. Suena muy simple, pero en verdad, si yo controlo estas dos cosas que en terapia cognitivo-conductual le enseñamos a la persona, la buena noticia es que lo controla. ¡Qué maravilla! Y fíjate, hay una cosa bien interesante últimamente con respecto a lo que ya por ahí se mencionó, toda esta cuestión de la meditación. La meditación para lo que sirve, y esto es una cuestión perfectamente demostrada y en la que se ha trabajado en los últimos 2-3 años en forma importante en investigación, a esto que le llaman el mindfulness, ¿no? Acabamos de hacer un programa de eso. Bueno, pues precisamente sirve para que en la medida que yo aprenda a enfocarme en una serie de cosas, puedo aprender a soltar y dejar pasar todo lo demás. Y esto es algo que tengo que ejercitar y que para las cuestiones obsesivas es importantísimo aprender a soltar, a no engancharme. Y si yo esto lo voy ejercitando y lo voy ejercitando, lo voy fortaleciendo. Para eso me ayuda la meditación. No es porque la meditación per se me vaya a quitar la obsesión, pero me va a permitir fortalecer otra parte que es la de no engancharme y la de aprender a soltar, a soltar, a soltar. Y de autogobernarte, ¿no? Y me doy cuenta, ¿no? Primero me tengo que dar cuenta y aceptar que tengo ese problema. Es decir, tengo un problema de obsesión, o tengo un problema de una manía, tengo un problema de una superstición porque me está causando un conflicto. Bueno, tomo las riendas de la responsabilidad, ¿no? Ya sea pido ayuda, ¿verdad? Si no puedo solo, y si medito
y si controlo mis pensamientos, si me doy cuenta de lo que estoy pensando. Y hay una palabra que es polarización, ¿no? Ansiedad, con lo contrario, ¿no? Híjoles, tengo que hacerlo, ya lo hice 10 veces, voy a tratar de que no. Voy a intentar lo que no, porque tengo el poder. Y como bien decías, ¿no? La ansiedad va a llegar hasta un punto, nada más, pero después va a bajar. Entonces ahí tomo yo poder, pero tomar el poder de tu vida, no dárselo a nada. Así, ni a nadie, ni a nada. ¿No? Nadie. ¿Qué ibas a decir? Receta rápida, respiración, el bostezo se entrena, la risa. Reír, enseñarnos a reír es una manera de meter oxígeno al cuerpo de una manera impresionante. El siguiente sería el canto, el cuarto, y el siguiente sería el ejercicio aeróbico, trotar, saltar, etcétera. Son cosas que le empiezan a dar a la mente una aportación. El jardincito a los ratoncitos. Es ¿no? el equivalente. La música, todo el baile, esto, ¿sí? Aumenta la energía, ¿te fijas? Todo lo que dijiste. Entonces, todo esto le da a la mente, caray, hay un menú muchísimo más amplio para bajar la ansiedad. Pero hay algo muy importante. Sí. En este caso, cuando ya hay un problema como el de Gaby Pérez o de los que hemos estado hablando, el vencer un miedo, vencer una ansiedad o un problema obsesivo-compulsivo es como aprender a nadar. Yo no puedo hacerlo si no me sumerjo al agua. Yo no puedo vencerlo si no paradójicamente, me enfrento al miedo. Me enfrento a lo que me está generando. En la terapia cognitivo-conductual de la mano, vamos enseñándole a la persona a ir enfrentándolo. Y el primer paso para enfrentarlo, curiosamente, es la imaginación. Todavía no estoy agarrando la basura, todavía no estoy dejando la llave, la puerta de la casa abierta. Con la simple imaginación evoca a la persona toda la respuesta ansiosa. Y a través de la imaginación es el primer paso para enfrentar el miedo. Es aprenderle a perder el miedo al miedo, y eso es a lo que nos dedicamos, enseñar a la gente a que le pierda el miedo al miedo. Entonces busquen ayuda, porque a lo mejor buscando ayuda se dan cuenta que las obsesiones que tienen ni siquiera son patológicas, a lo mejor son normales, y a lo mejor es muy fácil bajarnos esa duda y demás. Destrabarlos, ¿no? Pues, destrabarlos. Fíjate, a mí una vez una persona me dijo, mi hermana, me dijo, Marisa, a veces a ti lo que te da miedo es aventarte al abismo. Me dice, pero cuando uno le pierde el miedo a aventarse al abismo, lo que conquistas es maravilloso. Bueno. Entonces, que no tengan miedo de aventarse al abismo. A veces tenemos que hundirnos y sumergirnos, como lo acaban de decir aquí, y transitar por la angustia y por el dolor. Pero después de tocar fondo, lo único que queda es para arriba. Entonces, no hay que tener miedo. Ya nos vamos, muchísimas gracias. Gracias a todos. Programón estuvo sensacional. Gracias, Oscar. Buenos días. Muchas gracias, y gracias a las personas que se comunicaron. Y no se pierdan el programa porque lo vamos a pegar en YouTube, por supuesto. Así es. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en el estudio también. Muchísimas gracias. Y a usted, gracias por vernos. Hasta la próxima.